Tengo mucha información. Pero digo, se la puso, verdad, pero... te digo spoiler. ¿Viste cómo usan los jóvenes ahora? Spoiler. Está muy bien. Que es como, ¿cómo va a terminar esto? ¿Cómo va a terminar? Bueno, porque todavía no terminó. Ayer... No terminó, pero ya estamos, ya la información que yo tengo ya, ¿viste? A ver, hubo quien ya bajó... están enrollando el barrilete después de esto. ¿Cómo? Después de esta... Ayer no solamente se bajó un cambio, decía yo temprano, sino que incluso se puso marcha atrás. Sí, bien. Pero ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que pasa generalmente en estos casos? Se va a llegar al mismo lugar del cual se partía, pero se va a llegar con el auto todo chocado. Exactamente. Esta es la metáfora que me trasladó un viejo amigo mío, que para mí es un oráculo, cuando pasan cosas en general en el peronismo, y en particular en el peronismo de la provincia de Buenos Aires, que es la gran discusión y demás. Bueno, tengo mucha información. Bueno, dale vos, porque yo hace 2 horas que estoy... Más o menos. Dándole mucha vuelta información al tema. para compartir con ustedes, para entender un poquitito qué está pasando. Dale nomás. Primero pongamos todo esto en contexto. El domingo pasado, el peronismo, no el kirchnerismo, si es que existe el kirchnerismo, para mí existe, pero para algunos no existe. El peronismo tuvo la peor derrota en las elecciones de mitad de término a nivel nacional desde el año 1983. Y la peor derrota también desde 1983, y depende cómo la midas, ¿viste? Porque algunos agarran el número y dicen, no, pero pasó algo, depende cómo la midas, es la peor derrota. Peor incluso a la derrota del año 1999 frente a lo que era en aquel momento el huracán electoral de la Alianza, que el peronismo logró conservar por caso la provincia de Buenos Aires. Esta es una derrota, nosotros lo dijimos el lunes, técnicamente hablando, futbolísticamente hablando, sacatécnicos. Es una relota, sacatécnico. ¿Quién sería el técnico? El presidente no es el técnico, como su nombre lo indica, es el presidente. Primera cuestión para poner en contexto. Pero así como se construyen las victorias, Adrián, se construyen las derrotas, ¿no? Es más, si alguien hubiese escuchado, y no lo decimos con soberbia, no por una verdad revelada, pero si alguien hubiese escuchado nuestro programa, el único programa de radio que escuchaba era el nuestro, probablemente no se hubiese asombrado con el resultado del domingo. Porque nosotros veníamos alertando. Muchas de las causas que ahora se ponen en manifiesto plenamente fueron alertadas previamente. Nosotros, desde nuestro lugar mediático, muy humilde, muy pequeño, no tenemos un parlante muy grande, no estamos en la radio más importante de la Argentina, en términos de audiencia, sí, es la radio más importante de la Argentina en términos de valor histórico o valor simbólico. Pero esto fue advertido. Digamos, primero pongamos en contexto. Y yo le quiero preguntar a los oyentes, con la mano en el corazón, más allá de lo que termine pasando, que ya sabemos qué. Porque la crisis de ayer, entre el domingo y la crisis de ayer, el Frente de Todos no va a volver a existir tal cual se conocía. Esto ya es un dato, digamos. El Frente de Todos, tal cual se conocía, dejará de existir. ¿Me permitís un asterisco ahí? ¿Un asterisco? Yo creo que como dispositivo electoral se va a sostener hasta noviembre seguro, porque aparte están las listas hechas, están todos yendo a la elección. O sea que el Frente de Todos nació como un dispositivo electoral y se sostiene como dispositivo electoral. Lo que fracasó es como experiencia de gobierno, a mi modo de ver, Bien, a ver. No va a existir porque no existió. Cambiemos, estoy de acuerdo con vos. Sí. Nosotros lo venimos advirtiendo. Sí. Nosotros venimos advirtiendo que ese esquema de coalición viene fracasando. Y entre otras cosas, por el modo en el cual se toman las decisiones, ¿no? Con los 3 sectores que en algunos casos se neutralizan entre sí. Pero quiero ir un poco a la historia. Dale. Porque, a ver, las victorias se construyen y las derrotas se construyen. Y esta derrota, que tiene una composición accionaria diversa, donde mi modo de ver las cosas, el gran capital accionario de la derrota para mí es el presidente Alberto Fernández, pero no el único, y creo que la derrota del domingo también le corresponde un capital accionario a Cristina, a la Cámpora, a Massa, a los gobernadores, a los intendentes, y a un modo de hacer política y de ejercer y tomar decisiones.
Pero el capital accionario es el presidente. Primera cuestión. Yo te voy a decir que esta discusión comenzó exactamente, la discusión que terminó, a ver, no terminó porque ya va a seguir, pero el epicentro lo vimos en el día de ayer, lo vimos, comenzó más o menos hace un año atrás, cuando comenzó a discutirse el presupuesto 2021. Este es el germen, es la semilla del episodio del día de ayer, que es el capítulo posterior a la derrota. Ahí se comenzó a construir la derrota. El presupuesto 2021 era un presupuesto que, además, cuando le preguntaban a Martín Guzmán cuál es tu plan económico, él contestaba, muy canchero para mi gusto, mi plan económico es el presupuesto. Bueno, tu plan económico fracasó, porque dijiste que la inflación iba a ser 29 y fracasó, entre otras cuestiones. ¿Fracasó desde el punto de vista de quién? Fracasó desde el punto de vista político. Por eso, pero desde el punto de vista de quién, porque hay sectores que es un plan económico de ajuste que lo Bueno, ahí está la palabra ajuste. Claro. Que dicho sea de paso, sería bueno que los periodistas que quieren acompañar la línea editorial, los intereses del gobierno, utilicen la palabra adecuada. Se llama ajuste. Cuando vos tenés una jubilación menor de la línea de pobreza, es un gobierno de ajuste. No le busquen, porque si lo hubiese hecho Macri, pondrían ajuste. Pero como lo hace a un dirigente que está en el gobierno, que tiene más afinidad, ponen no sé qué. Bueno, entonces, y la sociedad, si va al mercado y puede comprar menos kilos de carne de lo que compraba, en su bolsillo, en su interpretación, en su experiencia, en su biografía, eso se llama ajuste, muchachos. Bueno, esa discusión se dio, no a cielo abierto, se dio en despachos con mucho hermetismo donde no trascendía. Yo ayer me puse al tanto, en realidad yo ya sabía, ayer me puse al tanto de detalles, mejor dicho. Bien, en el presupuesto 2021 comienza todo esto, donde hay un sector del gobierno que lo vamos a identificar con Cristina Fernández para ser simples, donde decía, tiene que haber una expansión del gasto, porque si no la economía no va a reactivar. Sacaron el IFE y sacaron el ATP. Los sacaron el IFE. Nosotros decíamos acá, en nuestro humilde programa de radio, lo dijimos más de una vez, que Jair Bolsonaro, el liberal, el genocida, el Trump, el fascista, tiene IFE. Tiene IFE. Tiene un IFE más reducido, más localizado, en realidad más reducido en el monto. Pero tiene un IFE. Porque él interpretó, tiene un IFE, que se llama auxilio emergencial en Brasil. Y aquí en la Argentina no hay IFE. Entonces, falló la política de ingreso. Algo que nosotros veníamos planteando acá, bueno, vos lo planteabas, Rulo lo plantea como un problema adicional, y es muy sensato lo que dice Rulo, como un planteo adicional, que además del ingreso tenés que controlar a los precios. Porque si no aumenta el ingreso y en esa puja distributiva se llevan todos los formadores de precio o el capital. Curiosidad de ayer, renunció Paula Español, que es la secretaria de Comercio, que es la encargada, una de las encargadas de justamente la política de precios, pero no su jefe administrativo, que es el ministro Culfas, ¿no? Ahí sí. Hay algo también para desentrañar después cuando se ponga el zoom sobre los detalles, ¿no? No, me parece bien. Bueno, ahí empieza la discusión. Entonces, en ese plan, donde ponen IFE, donde sacan el IFE, ponen el ATP, ponen el potenciar trabaja para fortalecer a los movimientos sociales, pero el potenciar trabaja tiene un tema que, este es el tema del gobierno. El gobierno tiene que tomar medidas universales que afecten a todos. Tiene que ir a la universalidad en estos momentos de tanto dramatismo, con 47% de pobres. El potencial trabaja está ya mediado por las organizaciones sociales y tiene cuestionamientos varios. Esta es la discusión que de alguna manera uno tiene con los dirigentes de los movimientos sociales. La jubilación es una medida universal, no tiene cuestionamiento. Tenés cuestionamiento por el monto que cobrás, pero no hay cuestionamiento de cómo te lo otorgan, si alguien se queda algo en el medio, si eso sirve para financiar algo, no.
No existe ese cuestionamiento. Con la UH tampoco. Con los planes sociales administrados o mediados por las organizaciones, hay un cuestionamiento político, y también ese cuestionamiento llegó a lo electoral. El lunes, creo que fue el lunes o martes, cuando entrevistamos a Jorge Macri en nuestro programa, vos estabas, ¿no? Sí, claro. Él contó una anécdota que es muy verosímil, y la contó, fue interesante la charla con Jorge Macri. Él contó una anécdota que es muy verosímil. O sea, y nosotros veníamos relatando cuál es el impacto que está teniendo eso en los sectores de clase media baja. Esa política, no haber universalizado la política de ingreso. Ahí se produce una discusión muy grande, que se traduce en privado y después se traduce en público con funcionarios que no funcionan. Y cuando se empieza a trascender el disgusto de ciertos sectores del gobierno con el plan fiscalista de Guzmán. Era un plan muy política del derrame, ¿no? Bueno, no, estamos haciendo obra pública, ¿viste? Como parecía el macrismo, ¿viste? Cuando te decía estamos haciendo obra pública, la gente te decía, mira, yo no me puedo comer el cemento. O sea, hay prioridades. Esta situación es una situación de emergencia. Entre los 4 años del macrismo, especialmente los últimos 2, más la pandemia, la situación es intolerable para sectores mayoritarios de la sociedad. Y creo que un sector del gobierno no interpretó eso, y hubo una tensión muy grande previo. Por eso digo, acá se construyó una derrota. Sigo. Después vino la segunda ola. Durante el primer semestre le estuvieron cuidando la guita al fondo. Estuvo Guzmán haciendo buena letra fiscalmente, tanto es así que en algún momento, ya casi bajo esa carta como prueba irrefutable, en algún momento Martín Guzmán recibió el elogio de Domingo Cavallo, público. Está haciendo lo que tiene que hacer. Ahora, si quieren, les leo el fragmento de lo que decía Cavallo. Esa discusión se dio, y la discusión estaba saldada con el respaldo a Martín Guzmán y con el respaldo fundamentalmente a sus políticas, porque el problema no son los hombres, es la política, que me parece, me voy adelantando en el desarrollo, me parece que es la discusión que se va a abrir entre Guzmán y Cristina, que ayer hablaron, según dejó trascender Guzmán, dicho sea de paso, ¿no? No, sí, pero Cristina primero fue el cristinismo quien salió a difundir la charla. Bueno. Porque justamente estaban interesados en que no se interpretaran las renuncias como se interpretaban, como un vaciamiento. Después vamos a hablar de ese episodio. Bueno. Primer semestre cuidándole la guita al fondo. Vos mismo lo dijiste, meses de superávit o meses de casi de superávit. En una situación donde la única herramienta que tiene una sociedad como para salir rápido de una crisis tan dramática es el Estado. El Estado, claramente. Bueno, lo negaban, decían no es así. Bueno, al final fue así. Y fue así para la sociedad, que es el dictamen final. Por eso ese domingo cada 2 años es maravilloso. Porque, hace más de 2 años le dijo basta a Macri. Y ahora le está diciendo basta a Alberto Fernández. Claramente. Basta Alberto Fernández y basta también al Frente de Todos. Bueno, ante ese escenario donde supuestamente había 2 grandes motores de la recuperación política para el Frente de Todos y la Argentina, que era la vacunación y la reactivación, bueno, la vacunación llegó, evidentemente para los sectores mayoritarios de la sociedad, vacunarse no era la salvación, y hubo sectores que quizás, no sé, vos, yo lo festejábamos como un gol, y otros sectores, bueno, me vacuné, tengo que seguir laburando, me tengo que ir al bar, me tengo que ir a la fábrica, tengo que llevar a los pibes al colegio y demás. Y después, esto me decían a mí que ayer me contaban, que las discusiones, cuando se presentaba, y además esos papeles son documentos que son públicos, públicos en el sentido que se distribuyeron, estoy seguro que vos como periodista tuviste acceso a ellos, son papeles de discusión interna, pero como la información ahora que circula, de hecho muchas veces nosotros los hemos desarrollado acá,
en nuestro programa, donde no es, me lo dijo ayer un dirigente, no es que nosotros paseábamos por 3 barrios y íbamos a la reunión diciéndole a la gente la está pasando mal. No, o sea, eran análisis macroeconómicos fundamentalmente con lo que tiene que ver con los precios, el ingreso, el salario real, digamos, fundamentalmente. Y la respuesta del albertismo, llamémoslo, o de ese sector, es el deterioro no era para tanto. Y que lo que decían hace un poco más de una semana atrás es que se iba a ganar la provincia por 10 puntos y que se iba a ganar la nación por 5 puntos. Bueno, esto es historia. Lo que quiero decir es, los triunfos se construyen, las derrotas se construyen. Bueno, ahora hay que deconstruir la derrota. Y la gran discusión, y ahí le voy a dar la segunda, yo, como un ciudadano que tiene la posibilidad de hablar, le voy a dar la segunda a Alberto. Porque yo creo que a ver, en mi opinión, yo creo que es válida habilitar la discusión de si los cambios de gabinete tienen que ser ahora o tienen que ser después del 14 de noviembre. Para mí es válida esa discusión. Y me parece muy razonable la posición que supuestamente expresa el presidente, que es que los cambios los tiene que hacer después del 14 de noviembre, después de la elección en sí. Me parece razonable. Me parece que encierra cierta lógica, ¿no? Claramente como diciendo, bueno, podría llegar a ser inocuo y demás en estos momentos. Esto es lo que opina el presidente, lo manifestó y de allí la tensión. Vamos a seguir con el análisis en minutos nada más. Vamos a seguir el análisis en minutos nada más, porque spoiler, lo que dijimos al principio, spoiler, como dicen los chicos jóvenes ahora, que es, viste, cuando te cuentan el final, se va a llegar al mismo lugar del cual se partió con el auto todo chocado. Y las consecuencias que eso trae sobre la base electoral, sobre los militantes, sobre las organizaciones, sobre los factores de poder, Comodoro Pi, las corporaciones económicas, mediáticas y demás, ¿no? Esto no es gratis, en el amplio sentido de la palabra, tiene un costo enorme. Yo insisto, si quieren sigo con el tema del razonamiento y demás. Me parece que todavía no se logra procesar. No sé si lo tengo ahí en línea. ¿Estás, Adrián? Sí. Sí, te estoy escuchando con atención. Bueno, no se logra, pero yo creo, voy a decirlo de esta manera. Ustedes saben, nosotros fuimos muy críticos con el gobierno de Alberto Fernández. Creo que es un gobierno ontológicamente en algunos aspectos no kirchnerista. Creo que a Néstor lo definía la frase fuerte, no hay que ser fuerte con los débiles, ¿no? Y me parece que se está mostrando débil con los fuertes, por caso de la negociación con el fondo y muchas cuestiones. Lo cierto que me parece, para mí, no se logra tomar dimensión de la derrota del domingo. No es un tema electoral, más allá de, ya se sabe a dónde se van a ir a buscar los votos, qué es lo que falta y demás. Es un tema político, de formas, profundo, y que va a tener una ola expansiva mucho más allá de noviembre. Hay dos tesis. La tesis era los cambios rápidos para mostrar, como lo plantea Luis conversando con nosotros, para mostrarle un gesto a la sociedad de que se escuchó y de que los cambios se tienen que hacer rápidos y que se escuchó, y de oxigenar el vínculo con la sociedad, cambio de políticas, para tratar de recuperar acá a noviembre. Está en juego el quórum propio en el Senado y la posibilidad de que el oficialismo siga siendo la primera minoría en la Cámara de Diputados de la Nación. O sea, está en juego cosas de gobernabilidad. No es un tema menor. Entonces la pregunta es, a ver, yo te pregunto a vos, Adrián, le pregunto a los oyentes. Y le pregunto a Rulo. Rulo, querido, buen día, que ya llegaste. ¿Cómo estás, Rulo? Buen día, ¿cómo están? Te escucho. Bien, Rulo, muy bien. Tenemos mucha información para compartir, Rulo, y demás. Te pregunto primero, Rulo, ¿qué tema vamos a estar desarrollando con vos hoy?
No, vamos a desarrollar algunos de los que tienen que ver con esto, con la gestión y lo que está sucediendo. Obviamente, la atención ayer estaba puesta en el Ministerio de Economía, se conocieron los números de presupuesto a última hora, pero sobre todo vamos a estar tratando de repasar qué grados de gestión le quedan al Ministerio de Economía o cuál es la situación actual. El Ministerio de Economía y demás ministerios que tienen que ver con el gabinete económico, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es el margen de maniobra que se tiene? Bueno, Adrián, yo tengo más data. Voy a decir algo más. Voy a decir algo más. Que después lo voy a desarrollar con un poquito más de atención. Se está buscando una salida política para post-noviembre. Pero noviembre el resultado puede ser incluso peor que este, ¿no? Porque yo no quiero ni saber el que votó a Espert, por ejemplo. El que votó a Espert en provincia de Buenos Aires, que tiene la posibilidad, que debe ser antiquinerista furioso, ¿no? Sí. Que tiene, se supone que sí, ¿no? Si uno se imagina. Se le presenta la posibilidad de armarle el gran frente amplio antiquinerista, antiperonista, ¿no? Y que la derrota sea aún mayor en noviembre, si no reacciona el gobierno. Quiero decirles algo. Tengo confirmado que Massa está armando la posibilidad de un superministerio de Economía. Para él o para alguien, ¿no? En el sentido de en algún momento unificar todo. Economía y producción y demás. Que es un rol que le gustaría... y ese acuerdo tendría... ese plan tendría acuerdo con otras partes del Frente de Todos. Yo eso lo tenía como un rumor, como algo que estaba instalado. Bueno, lo pregunté y me respondieron sí. Es insólito. Pregunté... Insólito, ¿no? No veo nada insólito. ¿Qué sería lo insólito? ¿Por qué insólito? Que la pata que trajo a Martín Guzmán sea la que arme ahora un superministerio de Economía, que supongo que no es para ponerlo a Martín Guzmán de superministro. No sé, supongo, por ahí me equivoco. Me parece que no. Me parece que no sería Martín Guzmán el superministro. No. Pero están pensando en eso. Yo pensé que igual la palabra clave de lo que vos comentás, Daniel, es Massa. Ayer a la tarde Massa se transformó en una figura que fue presentada de distintas maneras. A mí la presentación que más me sorprendió fue cuando se lo calificó del cardenal Zamoré del Frente de Todos, en alusión a, bueno, con perdón de la antigüedad, pero no es mía, la leí y sé de dónde viene, y sé la pretensión de ubicarlo y ubicarse Massa en ese lugar intermedio entre... A ver, en términos familiares se pelea mamá y papá y yo soy el que busca que no llegue a un divorcio, digamos. Esa fue la operación en términos comunicacionales que se impulsaba desde el masismo, en un momento donde había 3 búnkers ayer. No sé si ustedes vieron esa misma ornamentación, había 3 búnkers. Casa Rosada con Alberto Fernández y lo que finalmente ayer se consolidó como el albertismo. Al final existía el albertismo, había un albertismo y eran este grupo de ministros que ayer fueron a manifestarle su respaldo al presidente. Otro búnker era el Congreso, donde estaba Máximo Kirchner y un grupo de dirigentes muy cercanos a él, al kirchnerismo y a la cámpora. Y después otro era la oficina de Avenida Libertador, donde estaba Sergio Massa, las oficinas del Frente Renovador, donde convocaron a los funcionarios del Frente Renovador. Después Massa en un momento va hacia el Congreso a entrevistarse con Máximo, ahí se genera un hecho político, porque estaba tironeado Massa, estaba requerido por la Casa Rosada para una nueva foto con Alberto, se había sacado una foto al mediodía junto a Guzmán, Alberto y Culfas, la foto que derramó el vaso, y después, finalmente Massa a la noche, ya impuesta la idea de que es el cardenal Zamoré del Frente de Todos, emerge como una solución a la crisis en formato de, bueno, lo que vos decís, o un superministerio, o un jefe de gabinete ampliado. Previo a esto, previo, la aparición de Massa previo.
digamos, esto Viene se sonando pasando incluso Massa. Viene desde sonando antes de las Massa. elecciones, Claro. sí, desde antes de las elecciones, sí. De hecho, y nosotros lo dijimos cuando planteábamos que había una movida para que Santiago Cafiero fuese candidato en la provincia de Buenos Aires, cosa que finalmente no ocurrió. Y no ocurrió por las mismas razones por las cuales no ocurre ahora tampoco la salida de Santiago Cafiero del gabinete, porque Alberto Fernández claramente le dijo a Cristina que que su alter ego, lo califica de alter ego a Santiago Cafiero a Alberto Fernández. Porque ayer muchas veces a mí me mencionaron el tema presupuesto también como un disparador. Y cuando uno ve los números del presupuesto que presentó anoche el gobierno, entiende por qué Cristina, que viene planteando una expansión del gasto y la necesidad de expandir el gasto para mejorar no las chances electorales, porque las chances electorales en definitiva son consecuencia de las políticas, para mejorar las políticas y mejorar las chances electorales, cuando uno ve el presupuesto, entiende por qué pudo haber una discusión tan severa en torno al número. Por ejemplo, se ve un incremento mínimo en el gasto de 2.3 a 2.4, de 2.4 a 2.5, algo así, ¿no, Rulo? Sí, relación al PBI, ¿no? el número global del gasto, decís. Sí, en relación al Producto Bruto, creo que es 1,5 del Producto Bruto destinado a gastos, lo que se considera gasto social o inversión social. Sí, la verdad no lo vi tan en detalle porque no me parece, okay, no me parece el dato para. No le atribuyo la importancia que le estás dando vos o que le puede haber dado a alguien para. Ayer muchas veces me mencionaron que el tema del presupuesto, la discusión por el presupuesto, donde se expresa la política de gobierno de cara al 2021, y recién Daniel decía lo mismo, evidentemente también a él le mencionaron el mismo tema, el tema del presupuesto como un disparador, no por el presupuesto, sino por A mí me plantean a mí me plantean, Rulo, sí. Y me gustaría que empeces a desarrollar tu columna, que seguramente después lo iremos, si se quiere, interrumpiendo con las diferentes notas que vamos a hacer a lo largo de la mañana. Le vamos a destinar gran parte de la mañana a este tema, ¿no? Imaginábamos una semana muy movida, pospaso en un sentido o en otro. A mí me plantean, Rulo, cuando me cuentan un poco la historia, ¿no? La precuela de la jornada de ayer, que la discusión comenzó en el tratamiento del presupuesto 2021, cuando se reduce el IFE y se decide si se quiere financiar el potenciar trabajo en vez del IFE, y hay una discusión sobre eso, discusión que se mantuvo en el tiempo, donde un sector del gobierno planteaba que el deterioro social era muy profundo con respecto a la política de ingresos, y otro sector, llamémoslo más ligado al gobierno, a Guzmán o a Alberto, decía que el deterioro no era para tanto y se mostraban muy confiados sobre el tema del resultado electoral, que finalmente no ocurrió el domingo pasado. Me gustaría escucharte, Rulo, de la información que tenés, el análisis que tenés, y obviamente si querés compartir con nosotros tu opinión, Rulo. Sí, a ver, me parece, sí, está bien. Digo, en cuanto a los instrumentos, seguramente hay un debate. Yo no me termino de convencer de que esto se refleje en el presupuesto. Yo en el presupuesto estoy más cerca de lo que decía ayer Juan Valerdi, que no puede ser nunca el programa o la política económica del presupuesto, cuando después a los 2 meses te lo estás modificando y estás hablando de cifras reales en base a una hipótesis de inflación que después no se cumple, entonces los números esos se disparan para cualquier lado. Sí, aparece en el presupuesto una expectativa de crecimiento de algunas variables del PBI del 4% y del consumo, sobre todo el consumo privado, de algunas décimas por arriba de eso, el 4,6%, y de la inversión del 6,6%, que esas son cifras comparables porque son proporciones del PBI en relación al mismo parámetro, que están indicando por dónde se espera que tenga impulso la economía. Ahora, el tema es, todo eso, ¿desde dónde lo operás? ¿Con qué herramientas lo operás? Yo, en general, no me parece que sea una política muy sana decir, hacemos transferencias directas, tipo subsidios a los sectores más humildes. Y si en el medio no me estás elaborando una política
que genere trabajo, que genere empleo, que genere inclusión, que en definitiva la inclusión no es cuánto plato de comida come por mes esa persona, sino que tenga un trabajo y un ingreso genuino, que es el tema que no se está resolviendo y pareciera en algunos planos que no se está planteando siquiera. Que eso es lo que realmente me preocupa. Y por eso decía que en algunas orientaciones pareciera ser que a eso se le pasa por encima y seguimos discutiendo los nombres de los ministerios, si va a ser un superministerio o 10 mini ministerios para gestionar algo que no cambia fundamentalmente la cosa. Y me parece que ahí es donde me parece que está el problema central, y el resto me parece que es echarse culpa de lo que pasó, como si alguno estuviera al margen de eso. Pero vos, Rulo, ¿a la política económica le adjudicás alguna responsabilidad en la derrota del domingo? 98%. ¿Está claro? ¿O me quedé corto? ¿Sabés cuál es la repregunta, no? Sí. No. ¿Y el 2%? ¿Y el 2%? Puede ser imagen, ponerle el 2% se lo reparten en la foto de la fiesta de Fabiola y algún otro tema de los cuales no son mi especialidad, lo otro sí. De la política, o sea, ¿vos creés que es una derrota puramente económica? Fundamentalmente económica. Bien. Y de ese 98%, te puedo preguntar, ¿está compuesto por qué? ¿Por qué factores está compuesto? La política, yo creo que es más política de ingresos, por lo menos, en mi observación. Sí, seguro. Para mí es más política de ingresos. Para vos es política de ingresos, pero además es control de precios. Eso es política de ingresos. Política de ingresos, ordenemos política de ingresos. Primero, control de precio. Después seguimos con el resto. Después seguimos con salarios, después seguimos con jubilaciones, después... No, a ver, yo entiendo por política de ingresos poner plata en el bolsillo. Y control de precios, que cuando voy a comprar con esa plata, los precios no aumenten. Eso entiendo. Yo entiendo que están relacionadas una cosa con la otra, como bien vos lo marcás todo el tiempo. ¿No? Sí, por eso. Pero a ver, lo que te quiero decir... en el último año de Cristina yo te respondo a eso en un término sencillo. Ponerle 40 millones de patacones en el bolsillo a alguien no es ponerle plata en el bolsillo, si nadie te acepta los patacones. Te lo voy a plantear en estos términos, en un hecho histórico reciente. En el último año del gobierno de Cristina, la inflación era de 25 puntos. Sí. Y el salario real le ganaba a la inflación. Era una sociedad que estaba con inflación, ¿no? Y el salario real le ganaba a la inflación. Las discusiones eran, venía Macri, te agrego un detalle más que no es menor. Y la gente vivía del salario. Por eso, o sea, por eso. Bueno, hoy no. Por eso, en ese momento, el salario era la fuente de ingreso de la mayoría de la población. Hoy no. Bueno, sí, está bien. Pero había una política de ingreso muy activa. Y también existía la inflación, el aumento de los precios. También existía, un programa que era precios cuidados, había como otra voluntad. Bueno, la sociedad tenía una expectativa en ese momento. A ver, Macri hizo campaña. Macri en ese momento era una novedad, no como ahora, que es una pesadilla, digamos, en el recuerdo de los argentinos, o en algunos argentinos, para ser más preciso. Bien, pero en ese momento la discusión era sacame el impuesto a las ganancias para los sectores medios altos, y controlarme la inflación para los sectores bajos. Supuestamente estábamos, comparados con la situación actual, nadando en la abundancia económica, ¿no? Sí, que no crecíamos, y la discusión era que no crecíamos, ese que era el argumento que daban, que no crecíamos. Bueno, pero crecías. Pero la discusión se estaba planteando en esos términos, que no crecías, es decir, crecía, pero para ellos no. Y convencieron con eso. Bueno, pero estadísticamente, el tercer trimestre del año 2015, digamos, que es el último trimestre de Cristina presidenta a pleno, porque el último trimestre ya era la elección y el traspaso de mando a Macri, se creció. La estadística indica que se creció, digamos. Bueno, más allá del recuerdo del gobierno de Cristina, no es para ponerse melancólico, simplemente para... No, así es pero ibas a un punto de la comparación con el tema política de ingresos. La política de ingresos, ¿cuánto le adjudicás vos del 98% de política la responsabilidad del domingo, Rulo? Sí. Vos decís que fue una derrota económica, de la política económica. Sí, yo creo que sí. Bueno, ¿y la política económica tiene un intérprete o no?
Tiene varios intérpretes. Pongámosle tres. Pongámosle tres. ¿Estás de acuerdo? Culfas, Guzmán y Moroni. ¿O me equivoco? ¿O hay otros? No, entonces, ¿qué está fallando? ¿Están fallando la política, los intérpretes? Alberto Fernández, digamos, no es, me parece que está bien, pero Alberto Fernández no se puede. Sobre todo, como alguna vez dijo Néstor Kirchner, el ministro de Economía es el presidente. A quien pone de ministro es un ejecutor. Pero de políticas que se definen en otro plano. Me parece que acá hubo definiciones, hubo tironeos y en definitiva hubo consensos para que se siguiera determinada política dentro de las distintas ramas, franjas o sectores que tiene el Frente de Todos, y salió francamente mal, digamos, esa propuesta. Bueno, y ahí, Rulo, en eso no veo una discusión de fondo. A ver, esto no es un tironeo de políticas de fondo estructurales de cambio de manotazo de timón. Ahora vamos por otro lado. No lo estoy viendo. Es decir, bueno, ahí ese es el punto central. Si lo que vimos ayer es una discusión de fusibles o de políticas. Si es una discusión de fusibles, es decir, quién pone los fusibles, porque los funcionarios, los ministros funcionan como fusibles, como válvula de escape, es uno de sus roles. Quizá no sea el más importante, pero en momentos de crisis funcionan como fusibles. Si la discusión es quién pone los fusibles, hay que hacer una evaluación, que es, y yo coincido con la evaluación que vos estás haciendo, el problema persiste, porque no se interpreta que el problema sean las políticas. Claro, por eso le decía recién a Daniel, si la respuesta a este conflicto es un armado de un superministerio propuesto por Sergio Massa, ¿esta es la solución? Entonces me parece que yo no estoy de acuerdo en cuál es el problema si esta es la solución. Porque si de ese lado va a venir la solución, ese es el cambio que se va a hacer en la política económica. Listo, lo que hago, me corro la discusión, bueno, sigamos analizando un poco qué va a pasar con esto, porque no necesariamente es mi pronóstico que eso es un desastre, es la verdad, pero es la verdad revelada. Vamos al punto, ya estamos con el análisis, vamos al punto, ¿qué medidas está pensando el gobierno, Adrián? Sí. Rulo, ¿qué medidas está pensando el gobierno para salir de esta crisis? Que ayer me decía alguien, vinculado al kirchnerismo, con el que conversé, ayer estuve hasta largas horas de la noche conversando, me decía alguien que esta es una crisis donde está en juego nuestra representación política, me dice. ¿Qué somos nosotros? Está en crisis eso. ¿A quién representamos y qué intereses representamos? Y es la primera vez que está en crisis eso. No estuvo en crisis durante el gobierno nuestro, me decía, no estuvo en crisis durante el macrismo. Ahora sí está en crisis. Que es lo que de alguna manera veníamos advirtiendo nosotros, que es lo que le pasó a Dilma cuando un sector de su base electoral empezó a identificar a Dilma con el empeoramiento de su calidad de vida, con el ajuste. Porque los sectores mayoritarios de la sociedad no tienen la capacidad de abstraerse del sentido, del rumbo. Cuando le hablan de dos modelos, no saben de qué hablan. Yo tampoco a veces no entiendo cuando me dicen dos modelos. Cuando Alberto me dice hay dos modelos y hace lo mismo que hubiese hecho Macri con el Paraná, con matices, veo que no hay dos modelos, sino que hay una escala de grises o una paleta de colores del mismo modelo. Esto es lo que veo yo. Bien, pero ¿qué medidas está pensando el gobierno, Rulo, en términos económicos, Adrián, en términos económicos, para salir de, en mi opinión, insisto, la peor derrota del peronismo en la elección de mitad de término desde el año 83 hasta parte, de la piña de Tyson? O sea, te comiste la piña de Tyson, besaste la lona, ahora estás en el rincón. Ahora estás en el rincón y tenés que salir a volver a pelear. Y te podés comer, o recuperás algo y llegás al final de la pelea y perdés por 3 puntos, o podés llegar al knockout. Pregunto, Rulo, ¿qué medidas económicas está pensando el gobierno ahora? Profundas,
de acuerdo al tamaño de la crisis, Rulo. Yo todavía no veo ninguna medida profunda, veo medidas que atender la emergencia con apagar un poquito el incendio, pero no veo medidas profundas, salvo algunas medidas que tienen que ver con que se están enunciando, pero todavía no está por lo menos no vi el diseño de la medida, que tienen que ver con el tema de generación de empleo, y habrá que ver qué masividad tiene eso para decir que es una medida profunda. No la estoy viendo. Sí me parece importante algunos enunciados que hay con respecto al tema de obra pública, al respecto al compra argentino, digamos, hay aspectos que se están moviendo, piezas que se deberían haber movido desde el primerísimo momento, pero moviendo piezas, ¿eh? Después tenemos también insisto con esto, porque ya lo dije los días anteriores, insisto con esto, hay que ver si hay capacidad de gestión para esas medidas. Se necesita mucho instrumento público para llevar a cabo esas medidas, y el gobierno está teniendo muchas dificultades porque se encontró con un gobierno, con un Estado destrozado, que debería haber denunciado en términos mucho más claros desde el primer día. Hacer el balance de inventario de qué Estado le dejaron.